Hechos 9. Vamos a ver del versículo 32 en adelante. Dios mediante. Quiero empezar con una pregunta. No quiero que me la conteste, pero quiero que la piense. ¿Usted cree que Dios escucha y hace milagros? Muy bien, quédese con esa idea. Vamos a leer. Dice el versículo 32. Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lidia. Ahora, solo para entenderlo un poquito, para dónde nos quedamos en que a Pablo le querían matar, y los hermanos en Jerusalén, que ya le habían aceptado a Pablo, pues dijeron, mejor vete, Pablo, como que nos estás trayendo la mala suerte, ¿no? Y le enviaron. Y dice el versículo 31, mientras tanto las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por toda la fuerza del Espíritu Santo. Pedro, con esa idea de que iban en aumento, dice, Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo, Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. ¿Les recuerda el nombre de Sarón? Algo, la canción. Versículo 36. En Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas, es decir, Gacela. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre, pero sucedió que en esos días enfermó y murió. Vamos a orar. Padre, en tus manos ponemos este tiempo, que seas tú hablando por medio de este siervo, Señor. Alimenta nuestro corazón, nuestra alma. Abre, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para entender tu palabra. Te damos mil gracias, Señor, por lo que vas a hacer esta mañana. Amén. Quiero preguntarles algo. ¿Usted ha tenido momentos vergonzosos que usted dice, cómo no hubiera, o sea, cómo quisiera olvidar, ¿no? ¿Se ha visto la película de Hombres de Negro? Tienen esa cosita, cómo quisiera que me chisqueen, ¿no? Como momentos vergonzosos. ¿Quién no tiene esos momentos vergonzosos? Pero antes de ir a esos momentos vergonzosos, lo primero que vamos a notar en el texto, solo para ver el contexto, es que el nombre de Pedro aparece después de 3 capítulos de ausencia. Es lo primero que vemos. También vemos en esta porción que vuelve a aparecer una característica que acompañaba a los apóstoles. ¿Cuál era esa característica? Los milagros, sanación, etcétera, etcétera. Cada vez que aparece los apóstoles, por lo menos en los primeros textos de Hechos, los apóstoles venían con milagros, señales, etcétera, etcétera. Entonces va a aparecer no solo Pedro, sino también va a aparecer los milagros, señales y demás, ¿no? Y es precisamente Pedro y el don de sanación que se hará presente en esta porción. Entonces, regresando un poquito a los momentos vergonzosos. Hermanos, capaz que si nosotros nos pusiéramos a contar nuestra vida, hubiera unos 2 o 3 momentos vergonzosos que quisiéramos quitar de nuestra memoria. Eh, Hay historias, hermanos, que realmente sí quisiéramos olvidarnos de. Yo me acuerdo de historias cuando era niño, o sea, sé que era niño y por eso lo hice, ¿no? Pero sí me hubiera gustado quitar esos momentos vergonzosos, ¿no? Y no contar en historias, pero cuando uno se pone a contar, va a contar esos momentos vergonzosos. Quiero contarles un momento vergonzoso. Esta es la historia real de Larry Walters, espero decirlo bien. Desde niño, Larry soñaba con volar. Por lo tanto, cuando se graduó del colegio quiso unirse a las fuerzas aéreas, con la meta pues, de convertirse en piloto.
Desafortunadamente tenía pobre visión, así que no pude cumplir su meta. Un día, mientras veía volar los aviones desde el patio trasero de su casa, él tuvo una brillante idea. ¿Cuál creen que era? Con el fin de volar, compró muchos globos gigantes, unos globos aerostáticos, ató los globos a su silla, y la historia dice que sus amigos le ayudaron. Amigotes, ¿no? Sí, quiero volar en una silla con globos. Claro, amigo, yo te ayudo. Y cuando estuvo seguro de que iba a funcionar, empacó comida, bebida y cargó un arma de aire para disparar a los globos por si acaso tenía que bajar de la silla, ¿no? El plan era flotar por algún tiempo por encima de los 20 metros. Bueno, las cosas no iban a salir muy bien que digamos, o por lo menos iban a salir mejor de lo que él esperaba. Ah, entonces, cuando soltó el ancla, subió como un cohete a 3000 metros. Dice la historia que los amigos que le estaban sujetando y soltaron eso, solamente lo vieron despegar y después ya no lo vieron más. Qué amigos, ¿no? Ah, entonces permaneció en la silla por 14 horas sin poder bajar. El viento lo llevó en dirección al aeropuerto. No había problema hasta que llegó al aeropuerto, en donde el capitán de un avión lo vio flotar y reportó que había visto pasar a un hombre, imagínense. Y además sentado en una silla con un arma en las manos. Aunque esto parece de broma, eh, un objeto apareció en el radar y un helicóptero fue a ver qué era ese objeto. Y localizó a un hombre sentado en una silla con un arma en las manos. Percatándose de que no era peligroso, intentaron rescatarlo. Con el pasar del tiempo, el hombre bajó. Hay toda una historia sobre eso, pero el hombre bajó. Mientras caminaba llevado por los rescatistas, un reportero le preguntó, oye, ¿por qué hiciste esto? Y él respondió, ¿acaso un hombre no puede sentarse donde uno quiera? ¿Qué pasó con este hombre, Larry Walters? La policía dijo que no había delito que perseguir, ¿no? Entonces, solo le impusieron una multa de $4000. Él apeló esa multa y solo le dieron $1000. Así que solo tenía que pagar $1000. Se convirtió en toda una celebridad en esa época e incluso le pidieron y hizo la publicidad de los relojes Timex, que si usted conoce de relojes, pues no son relojes muy caros, pero son bonitos. Hizo toda la publicidad, estuvo en una revista mostrando su reloj Timex. Puede buscarlo, está ahí todo contento, hermano. Pero está todo contento. Hermanos, yo supongo que esta historia, después de este domingo, usted lo va a olvidar, a menos de que la busque, ¿no? Pero estoy seguro de que ese hombre, Larry Walters, nunca se va a olvidar de esa historia. Y además, la familia de Larry Walters nunca se va a olvidar de esa historia. ¿Cómo le dices a tus amigos, yo tengo un tío que voló en una silla? Es una gran historia, pero para otros debe ser muy vergonzoso, ¿no? ¿Te acuerdas de ese señor que estaba un poquito loco y voló? Ese es mi tío. Larry nunca va a olvidar esa historia y los familiares jamás van a olvidar esa historia. Entonces, es la misma idea cuando hablamos de Pedro, si bien Pedro vuelve a aparecer en la historia. Hay historias de Pedro que Pedro nunca olvidó y que nosotros tampoco olvidamos. Por ejemplo, ¿cómo olvidar cuando Pedro negó 3 veces a Jesús? Todo el mundo se acuerda de eso. Nosotros no olvidamos, peor Pedro. O cómo olvidar cuando Pedro, al querer que su maestro no sufriera, dijo esto. Y lo voy a leer porque esto necesita leerse sin errores. Esto está en Mateo 16:21. Esta es una de las grandes historias de Pedro, ¿no? Que posiblemente él nunca olvidó.
Lo voy a leer en la Reina Valera del 60 porque hay una frase ahí bastante importante. Dice, Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, esta es otra historia de las que recordamos de Pedro, ¿no? ¿Hay otra historia de Pedro? Muy bien, no les escuché, pero sí, es verdad. Sí, es verdad. Entonces, hay varias historias de Pedro que posiblemente Pedro nunca olvidó. Si nosotros no olvidamos, peor Pedro, ¿no? Entonces, la realidad es que nosotros tenemos muy en mente las historias de Pedro, pero fue a Pedro a quien vivió. Es como si nosotros tuviéramos una historia graciosa sobre una persona, sobre un familiar. Para nosotros nos parece gracioso, pero es la otra persona que lo vivió. Entonces, para la otra persona no debe ser tan graciosa. Entonces, la perspectiva es un poquito distinta, ¿no? Para ahondar más en Pedro, recordemos cómo comenzó la historia de Pedro. Estas son historias que Pedro tenía que tener en mente cuando estaba en el ministerio. Mateo 1:16, así comenzó la historia de Pedro. Mateo 1:16 dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés estaba echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, yo haré de ustedes pescadores de hombres. Entonces, por decirlo de alguna manera, hermanos, Pedro fue rescatado por Jesús. Él estaba en su vida normal y Jesús le rescató de esa vida normal y le dijo, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Entonces, son historias, hermanos, que Pedro tenía que tener en cuenta mientras caminaba en el ministerio. Así que desde ese momento Pedro tenía unas cuantas historias que ha de haber sido interesante escucharlo en sus reuniones, ¿no? Muchas historias, algunas muy graciosas, pero ¿cómo vas a negar a nuestro Señor 3 veces? Qué chistoso. Muy graciosas esas historias, ¿no? O cuando se estaba hundiendo en el mar, ¿no? Pero Pedro, ¿cómo te vas a hundir en el mar? Si sabemos que todo cristiano camina sobre aguas y tú te vas hundiendo. Entonces, ha de haber sido muy interesante escuchar a Pedro todas estas historias. Otra vez, tal vez nosotros olvidemos algunas historias, pero Pedro las vivió. Y para él debió ser inolvidables. Por eso es que Pedro va a ser el indicado para lidiar con las causas perdidas. A Pedro se le conoce como el apóstol de las causas perdidas, porque Pedro fue rescatado. Él mismo fue una causa perdida. Y personalmente, hermanos, me parece maravilloso cómo Dios sabe a quién poner en distintas situaciones. Pero antes de ir a eso, debemos entender que los dos milagros que vamos a estar encontrando en el texto están íntimamente relacionados, es decir, que no se pueden predicar por separado. Tienen que ser esos dos milagros. Y así vamos a tener una enseñanza correcta. Entonces tenemos a Pedro que aparece después de 3 capítulos de ausencia y lo vemos aparecer en el momento indicado. ¿Por qué? Porque Pedro es el apóstol de las causas perdidas. Y en este momento vamos a ver 2 causas perdidas. Ahora, esta mañana, hermanos, quiero dividir el mensaje en 2 grandes grupos que van a ser necesarios para nosotros después entender todo el mensaje. La primera parte me voy a enfocar en hablar y recordarles los principios en cuanto a los milagros. Va a ser una especie de clase, prediclass, algo parecido.
pero es necesario que veamos los principios, recordemos los principios, y si alguien no lo vio, pues hoy va a aprender acerca de los principios, acerca de los milagros. En algún momento nosotros lo vimos, así que vamos a tener que recordar y otros van a tener que aprender. Y la segunda parte nos vamos a detener en las dos historias que nos muestra el pasaje de hoy. Dicho eso, vamos por la primera parte. Los principios sobre los milagros. Primer principio. Sanar personas y resucitar personas eran dones apostólicos específicos. Ese es el primer principio. Lo que nos dice es que sanar personas, o cuando alguien sana a personas y se dice a sí mismo apóstol, ¿qué también tiene que hacer? Resucitar a muertos. Es decir, cuando alguien dice, yo soy un apóstol o una apóstola y hago milagros de sanación, también tiene que resucitar a muertos. ¿Por qué? Porque el milagro de sanar y resucitar a muertos estaban íntimamente relacionados. No puedes separar eso. No puedes decir yo soy apóstol y solo sano a personas. Tienes que sanar y resucitar a muertos. Son dones que están íntimamente sujetos. Todos los apóstoles sanaban y resucitaban. Hasta Pablo. Si usted se acuerda, hasta Pablo. ¿En dónde podemos ver estos dones apostólicos específicos? Bueno, en Mateo 10:5. Si puede buscar rápido, le espero. Bueno, ya, vamos. Mateo 10:5. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: vayan por el camino de paganos y entren en la ciudad de samaritanos. Sigan, si no, vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, y aquí le dice, esto les mando, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Es decir, vayan, hagan esto. Entonces son dones que están íntimamente relacionados. Y expulsen demonios, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. O den por gracia lo que por gracia recibieron. Entonces no puede separar los dones. No puede decir, yo tengo el don de sanidad y me llamo apóstol. No. Aquel que es apóstol tiene que sanar y resucitar a muertos. Ahora, ¿por qué fueron estos dones? Porque los apóstoles debían demostrar que el reino de Dios estaba al alcance de nosotros y que no era una promesa, era algo real. Por eso eran importantes los dones. Así que los dones son una herramienta para mostrar la veracidad del reino. Es decir, yo te hablo del reino, ¿cómo te demuestro que es veraz? Pues te hago milagros, resucito a personas, sano a paralíticos, levanto a tullidos, que salgan ahí cantando. Así te demuestro que es real. Hechos 9:34 dice, cuando Pedro lo vio, le dijo, Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. Entonces, como yo te traigo un mensaje, pero para confirmar que mi mensaje es real, te doy un milagro. Sí me estoy explicando. Versículo 40, Hechos 9, dice, entonces Pedro pidió que salieran todos y luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y dijo, Tabita, levántate. Y abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Pedro le dio la mano y le levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabita. Esto llegó a saberse a toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces, lo que conecta todo es milagro y todos creyeron. Milagro y todos creyeron. Ahí les veo anotando. Así que los dones son una herramienta para mostrar la veracidad del reino. ¿Sí? Sanar personas y resucitar personas eran dones apostólicos específicos, pero eran herramientas para mostrar la veracidad del reino de Dios. ¿Estamos viendo? ¿Sí?
Muy bien, segundo principio, quiero ir un poquito rápido. Segundo principio, los dones apostólicos específicos eran en tiempo pasado para revelar y confirmar el plan de salvación. Hechos 9:35 dice, al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. Salvación, ¿no? Versículo 42, esto llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces debemos entender que al no haber una Biblia, porque en ese tiempo no había la Biblia como tal, de hecho solo había cartas por ahí, al no haber la Biblia, como nosotros la tenemos, los dones servían como confirmación. ¿Cuál es nuestra confirmación? Para nosotros la Biblia es la confirmación, pero para los judíos, los primeros cristianos que no tenían la Biblia, les servía los dones. Los dones les servían como confirmación de que el mensaje era real. Por eso los dones apostólicos eran específicos y deben verse en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la Escritura. Ya no necesitamos otra confirmación. Tenemos la Escritura, es decir, la palabra de Dios, la que se mueve, la que transforma. Ya no necesitamos dones. Pero en ese tiempo sí necesitaban los dones. ¿Estamos bien? Tercer principio. Los dones apostólicos específicos estaban íntimamente unidos con la doctrina, es decir, la enseñanza bíblica, es decir, la enseñanza bíblica correcta. Hechos 9:32 dice, Pedro visitaba a todos los hermanos, ¿para qué? Para predicarles, hermanos. No les visitaba para que, hermanos, no tengo comida, denme un poquito. No, les visitaba para enseñarles. Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Y allí había un hombre llamado Eneas que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo, Eneas, Jesucristo te ha sanado. Levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Enseñanza y milagro. Siempre fue enseñanza y milagro. Siempre. No solo fue milagro. Siempre fue enseñanza y milagro. Entonces el milagro de la sanidad no estaba acompañada con la enseñanza. La enseñanza estaba acompañada con el milagro. ¿Sí entendemos eso? Así que no es solo el milagro, hermanos, sino es la enseñanza acompañada de un milagro, como una forma de ilustración. Por ejemplo, yo les mencioné una ilustración al inicio iba a decir de la clase, de la predicación, del mensaje. Eso sirve como una ilustración. Si la historia que les conté que fue real, sirve como una ilustración para el mensaje. Así que los milagros eran una ilustración del mensaje. En este caso, hermanos, el orden sí es muy importante. Es la palabra más importante que la ilustración y no al revés. No es el milagro más importante que la palabra, no, es la palabra más importante que el milagro. Es como si yo le dijera, hermanos, mi ilustración, la historia que les conté de Larry, es más importante que el mensaje que está aquí. No. Esa historia que les conté solamente es una ilustración. Nada más. Versículo 36 dice, en Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Y yo pensaba, hermanos, qué impresión debió ser para muchos decir, oigan, yo lavé el cadáver de Tabita y ahorita está conversando conmigo. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fueran a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó,
lo llevaron a la sala y ahí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban le mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces, hermanos, aquí Pedro necesitaba una ilustración para hablarles de la salvación y utilizó a Dorcas como ilustración para hablarles de la salvación. Ahora, debemos notar que en los dos textos hay una palabra y esa palabra es pero. La palabra pero. Y esto nos ayuda a entender que estos dos eventos, tanto la sanación de este paralítico como la resucitación de esta mujer, fueron una ilustración de la palabra, porque empieza con pero. Así que son solamente ilustraciones. Ahora, ¿necesitamos tener algún milagro para ser convencidos? ¿Usted necesita algún milagro para ser convencido? No. Entonces no necesita pedir milagros. ¿O sí? ¿Necesita ser convencido? Porque si no, aquí matamos a alguien y lo resucitamos. Cuarto principio. Había sanados, resucitados como confirmación de la veracidad del Evangelio, pero no todos fueron sanados ni resucitados. ¿Podemos decir que en toda la ciudad solo se había muerto Dorcas? No. Miren, el propósito no era que todos fueran sanos físicamente o que todos fueran resucitados entre los muertos. De hecho, ¿de qué te servías volver a resucitar si estabas condenado, no? De hecho, ¿se imaginan un mundo así donde todos fuéramos sanos? Donde no hubiera muerte. Feo, ¿no? Puros muertos vivientes por ahí. Sí, esto es interesante. Si alguien necesitaba ser resucitado para esta época, son los apóstoles. Imagínense tener a los apóstoles aquí. Uf, como nos hubieran hablado, ¿no? Sí, pues, hermanos. Sí, si alguien, o sea, necesitamos ahora en esta época que sea resucitado son los apóstoles. ¿Y por qué no son resucitados? Ellos, hermanos, enfermaron y murieron. De hecho, Pablo oraba por ser sanado de su enfermedad, pero jamás lo fue. ¿Qué vamos a decir? Ay, es que Dios era bien malo. Quería que sufriera para que entendiera el sacrificio del ministerio. Pablo oraba por su enfermedad y nunca fue sanado. Así también Timoteo tuvo que lidiar con un problema de estómago. Y otra vez, Pablo no le está diciendo, a ver, vente Timoteo, te hago una oración de fe. Vente, porque tú eres herramienta necesaria para el ministerio, entonces te voy a dar una oración de fe. No, les dijo, tómate un vinito. Tómate un vinito para lidiar con tus problemas de estómago, ¿no? Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. No estaba interesado en decirle, ¿sabes qué te voy a dar? Sanidad, para que sigas trabajando. No, tómate un vinito. Tómate un vinito. De hecho, cuando dice que unjamos a los enfermos, está hablando de, porque el aceite de oliva era medicinal o es medicinal para las heridas. Entonces no está diciendo, vamos a ungir a los enfermos para que se sanen. No, está diciendo, oye, ponle medicina. Eso está diciendo. Por si acaso, ¿no? Alguien que se haya ungido con aceite y diga, ya estoy sano. Ponte en la herida el aceite virgen de oliva, porque ayuda. Unjan a los enfermos, dice. O sea, denles medicina. Por si acaso, ¿no? Entonces, a la larga, hermanos, todos los apóstoles murieron. Se enfermaron y murieron.
Y de hecho, todos los que fueron sanados en algún momento se enfermaron y murieron. Todos. Así que si lo piensan, cuando murió Esteban, ¿qué les costaba a los apóstoles decir, a ver Esteban, tú eres bueno, te voy a resucitar? ¿No han pensado en eso? Murió Esteban y era la corona de la iglesia. Era tremendo Esteban. Y había otros en la iglesia como, ya saben, esa pareja que quiso robarle al Señor. Y decir, necesitamos más a Esteban que a esta pareja. O ya se murió a esa época. No, ya se murió a esa época. Qué bueno. O no sé. Bueno, había otras personas ahí metidas. Entonces, los apóstoles, o sea, ¿qué les hubiera costado levantar a Esteban, no? No lo pensaron, estaba muerto ahí. Te levanto, Esteban, te sano de tus enfermedades. ¿Qué le hubiera costado? Y de hecho, ¿esto no sería más eficiente e impactante para los cristianos? Para los que estaban viendo eso de, miren, ustedes mataron a Esteban, ahora yo lo resucito. ¿No hubiera sido más impactante eso? ¿Cuál es el principio? No es la sanidad física el centro del mensaje, hermanos, nunca fue, sino la salvación eterna. ¿De qué te sirve estar sano si estás perdido? ¿De qué te sirve? Y eso fue precisamente lo que aprendimos con Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Dice que el cielo se abrió y estaba Jesús ahí, llamándole, dándole la bienvenida. Ese fue el mensaje que nos dejó Esteban. Busca la salvación eterna y no la sanidad. ¿De qué te sirve estar sano? ¿Vas a servirle más al Señor? ¿Vas a salir y fundar iglesias? ¿Qué vas a hacer con tu sanidad? Hechos 9:35 dice, al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor, porque el tema no está centrado en la sanidad, sino en la salvación. Versículo 42, esto llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. No la sanidad, no la resucitar a los muertos, sino la salvación. Eso era lo importante aquí. Para finalizar estos principios, quiero mencionar la frase del doctor Stephen Dawkey, espero decirlo bien. Él dijo, y esta frase es increíble, hermanos. Él dijo, encontrémonos con los milagreros, los sanadores y los apóstoles en las funerarias. No en las iglesias, hermanos, en las funerarias. Ahí encontrémonos con ellos. Que tú digas, yo sano a enfermos, que libero demonios. Ok, vente, vamos a la funeraria. Ahí encontrémonos con los sanadores, los apóstoles, los milagreros, ¿no? Ahí en las funerarias. ¿Por qué? Porque los dones no se pueden decir, yo puedo tener un don y no tengo este don. No, no. Cuando uno se dice, soy un apóstol, tiene que tener todos los dones. Y los apóstoles levantaban a muertos. Que nadie diga, yo sí levanto a muertos porque son muertos espirituales. Los otros no me hacen caso. ¿No? Encontrémonos con los milagreros, con los sanadores, con los apóstoles en las funerarias. Gran frase, ¿no? Gran frase. Después de haber entendido esto, vamos a la segunda parte, a las dos historias, a las dos causas perdidas. Vamos con el lisiado. Dice Hechos 9:32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Ahora, ¿qué debemos notar de esto? Es que no era un paralítico de nacimiento. ¿Lo notaron? No era de paralítico de nacimiento. ¿Cuántos años tenía? 8 años de paralítico. Así que no se nos dice cómo quedó paralítico. Solo se nos dice que tenía un tiempo de que estaba paralítico.
Eso significa que tuvo que haber tenido un accidente, ¿no? Algo le tuvo que haber pasado. No solo se levantó y dijo, me voy a hacer el paralítico. Y después se creyó. No, algo le tuvo que haber pasado y se quedó paralítico. ¿Cuántos años? 8 años paralítico. Así que esos años, o sea, estuvo el suficiente tiempo paralítico para que todos en el pueblo supieran que había un paralítico. Ven los detalles. O sea, todo el mundo sabía que había un paralítico, que había 8 años, que no era paralítico de nacimiento, que caminaba. Así que tuvo un accidente. Ahora, si lo piensan, vemos la historia desde el punto de vista de una persona que camina. Nosotros caminamos y vemos la historia del paralítico desde el punto de vista de una persona que camina. Pero para ese hombre las cosas debieron ser distintas. ¿Qué hace una persona que está enferma? A ver, ¿cuántos enfermos andan? Yo por lo menos, hermanos, tengo unas cuantas citas médicas al año. ¿Sí? Entonces, cuando uno está enfermo, anda de médico en médico, ¿no? De médico en médico. Entonces, alguien sano puede decir, qué pena, ¿no? Qué pena tu vida. Pero una persona que vive eso, lo vive de distinta manera. Entonces, así mismo debió ser para el paralítico, que tenía que haber ido a médico tras médico y los médicos le decían, sabes que no podemos hacer nada por 8 años. No podemos hacer nada. O sea, no sé, tuvo un problema en la espalda y lo siento, ya no puedes caminar. O sea, no podemos hacer nada. O sea, te podemos poner aceite de oliva, pero solo te hará la piel más tersa. O sea, me estoy riendo, hermanos, pero para el paralítico debe haber sido como me está doliendo, señor. Un paracetamol. O sea, es distinto para los que están viviendo eso, ¿no? Igual para el paralítico. Versículo 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó. Así que no tenemos mención, y esto es interesante, no tenemos mención de que el hombre tuviera fe en Jesús para ser sanado. No dice eso. Solamente halló un hombre y dijo, buena ilustración, oye, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Pedro fue a ver a alguien que simplemente tenía una causa perdida. ¿Para qué? Para decirle, hermanos, tenemos un Dios de las causas perdidas. Así que por medio del milagro, Pedro anuncia a ese Cristo, a ese Dios de las causas perdidas. ¿Necesitaba Eneas creer en Jesús? No, para nada. De hecho, lo presenta, dijo, Jesús es el que te levanta. Él sirvió como ilustración para decir, tenemos a un Dios de las causas perdidas. Versículo 35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Imagínense, qué gran ilustración, ¿no? Este es el principio. Si el milagro de sanidad no presenta a Jesús, entonces hemos puesto al poder de Dios al mismo nivel que una pastilla. Si tú vas a un lugar y dices, te voy a dar un milagro, y ese milagro no te presenta al verdadero Jesús, bueno, lo has puesto al mismo nivel que una pastilla. Le has puesto a Jesús al mismo nivel que una pastilla, que una cirugía, que un médico, que una receta. Ese es el principio. Versículo 35, y le vieron todos los habitantes de Lida y de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahora, ¿qué debemos resaltar de todo esto? Que si bien para el paralítico el ser sanado presentó
o representó recuperar su vida, porque estaba 8 años ahí, a no tener más dolor, que es lo que a nosotros nos agrada, ¿no? Ya no quiero tener más dolor, voy a orarle al Señor. O no depender ni incomodar a sus allegados. La historia no se centra en Eneas. Nunca más aparece Eneas. Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Así que no sabemos qué es lo que sucedió con el paralítico. La historia no se centra en él. Se centra en el propósito del Evangelio. Que todos que vieran esto se convirtieran al Señor. Ojalá se hubiera convertido en cristiano. Ojalá este paralítico se hubiera levantado y hubiera sido uno de los primeros en proclamar el Evangelio. Pero la historia no se centra en el milagro, sino en el propósito del milagro. No sabemos qué pasó con Eneas. No sabemos si él simplemente se levantó y dijo, pues, gracias, ¿no? Y se fue a su casa. No sabemos. No sabemos también si él dijo, gloria a Dios, pues me hago cristiano. No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no se centra la historia en el milagro, sino en la salvación. Pasemos a la segunda historia. El paralítico era fácil, hermanos. Estaba vivo, ¿no? Tabita era otra cosa. Ya tenía su tiempito, ¿no? La muerte de Tabita, versículo 36, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y traducido quiere decir Gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. La historia, hermanos, por si acaso quieren saberlo, la historia dice que Dorcas también era viuda y ayudaba a otras viudas. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la lavada, la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí y le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, porque su ministerio aparentemente era de las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, imagínense la escena. Todo el lugar lleno de viudas. Todo este lugar lleno de viudas. Que portaban túnicas y vestidos iguales. Con la marca ahí de Dorcas. ¿No? Dorcas. Y cuando llegó Pedro, todas le recibieron. Mira, Pedro, esto es la ropa que Dorcas nos tejió. Es decir, hermanos, fueron al velorio con la ropa que Dorcas les había tejido. Esto es lo que Dorcas, lo que Tabita nos hacía. Esto es. Y todas con el mismo vestido. Pero también creo que le preguntaron esto de, ¿cómo es posible que una mujer tan increíble falleciera? Hizo tantas cosas por nosotros. Se hubiera muerto el pastor, no Dorcas, ¿no? ¿Cómo es posible que Dorcas se hubiera muerto? Dorcas. La iglesia había perdido una gran mujer que tenía el talento. ¿Cuál era el talento? El don de Dorcas. Coser. Ese era el talento de Dorcas, coser. Alguien dijo, sus instrumentos fue la aguja y el hilo. Esos fueron sus dones. La iglesia había perdido a una mujer que sabía coser. ¿Hay alguna mujer que sabe coser? Ya. Y yo sin ropa. Y tú con talentos. ¿Qué podemos rescatar de la impresión que está recibiendo Pedro al funeral? Porque él pues, no conocía a Dorcas, ¿no? Por lo menos no sabemos si realmente lo conocía. Sabía que conocía a la comunidad, pero no sabemos si realmente tenía una conexión
con ella. Entonces, Pedro llega al funeral y se encuentra todos vestidos de la misma manera, con todos con el... No, ¿qué decía Dorcas aquí? Él se encuentra con esa impresión. ¿Qué podemos rescatar? O sea, ¿qué podemos decir de la impresión que se llevó Pedro? Hermanos, si tú quieres que tu vida tenga valor y significado, sirve a los demás con el amor que viene de Cristo. Hermanos, me da, no sé, chiste y tristeza también, pero la iglesia no estaba llorando porque perdió a su predicador. Estaba llorando porque perdió a la hermana que cosía. La iglesia había perdido, estaba llorando por la hermana cuyo ministerio era la aguja y el hilo. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, abundaba en muchas obras y en limosnas que hacía. Me encantó esta frase, hermanos, la comparto. Vive de tal manera que los que estén llorando en tu funeral sean más que los que se alegran. Alguien también decía, ¿quieres ser recordado como una gran persona? No esperes a la muerte. Vive como una gran persona. En tu funeral, pues alguien va a decir, bueno, así es la vida, ¿no? Pero vive de tal manera, sirve a los demás de tal manera que haya personas que estén llorando más de los que se estén alegrando. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano le levantó. Entonces, llamándole a los santos y a las viudas, les presentó viva. Miren, tenemos a un Dios de las causas perdidas. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Quiero terminar con una verdad, hermanos. Eh, Nosotros solemos ver este tipo de historias desde la perspectiva de la historia, pero no desde nuestra perspectiva. Nosotros tenemos historias que quisiéramos olvidar. Tenemos historias que cambiaron nuestra perspectiva, que no quisiéramos olvidar, que son vergonzosas, pero no quisiéramos olvidar. Los que vivieron esto tenían una historia que contar. Y hay que verlo de esa manera. ¿Cuál es la verdad? Tenemos a un Dios que escucha y hace milagros. Eh, pero antes de que alguien diga amén, quiero ponerlo en perspectiva de lo real. Hace tiempos escuché la historia de un predicador que sufrió un accidente. Le dejó paralizado, del cuello para abajo. ¿Saben lo que pasó con él? Sigue predicando. Posiblemente este predicador le pide a Dios, sáname. Quiero servirte. Quiero levantarme y predicar, que es lo más posible. Pero ¿saben cuál fue el milagro para este predicador? No llegó el milagro con sanidad. Llegó con que su propio cuerpo es una ilustración de que tenemos a un Dios que escucha y hace milagros. ¿Cuál fue su milagro? Seguir predicando. No sanarse. Ese predicador está paralizado. Hace tiempo le estoy pidiendo algo a Dios y no lo he recibido. No lo he recibido. Pero sí he recibido la oportunidad de predicar que hay un Dios que sí escucha. Ese es el milagro.
Sé que hay un Dios de causas perdidas. Sé que hay un Dios que escucha, sé que hay un Dios que hace milagros y que no tiene nada que ver con sanidad. Que si me lo da, debe servir para algo. Pero si no me lo da, me dio algo mucho más grande. Sigue siendo ese Dios de milagros y que escucha. Sé que Esteban no fue resucitado, no fue sanado. Sé que los grandes siervos de Dios mueren de manera trágica. Aún así, yo estoy seguro, hermanos, que tengo a un Dios que escucha y hace milagros. Lo sé. Decir, hermanos, así, tranquilamente, tengo un Dios que escucha y hace milagros. Y cuando llega la noche y estás enfermo y le pides al Señor que te sane y el Señor no te sana, ¿todavía sigues creyendo en eso? Que tenemos a un Dios que escucha y hace milagros. Así Dios no te solucione todos tus problemas, no te dé el trabajo que tú quieras, no te dé la salud que tú quieres. Así mueras como lo peor, sigue siendo un Dios que escucha y hace milagros. Esa es la verdad. Posiblemente no se arreglen tus problemas, pero sí te digo, sigue teniendo la convicción de que hay un Dios que escucha y hace milagros. Al final, lo que importa es la vida eterna, no este mundo. Pero si lo piensan, es doloroso saberlo. Amén.